El Metro de Madrid siempre da que hablar, pero estos días se suceden una serie de noticias y novedades que vamos a abordar en este vídeo. Hace muy poco hablábamos en otro vídeo de las ampliaciones que se tienen previstas en el suburbano madrileño en los próximos años, las más ambiciosas en mucho tiempo, en especial la línea 11, y estos días hemos conocido novedades que afectan a muchos puntos de la ciudad de Madrid, comenzando por el anuncio más contundente, la inversión de más de 1.000 millones para comprar 80 nuevos trenes que den servicio a las ampliaciones de líneas, una compra para la que todavía no hay plazo de entrada en servicio de estos nuevos convoyes, a la espera aún de la licitación y de conocer quién será el fabricante que gane el flamante concurso. La compañía Metro deberá endeudarse para esta compra por un total de 1.094 millones de euros, lo que supondrá un aumento del endeudamiento del suburbano de hasta 1.378 millones de euros. Estos nuevos trenes servirán para mejorar el servicio de las ampliaciones previstas en las líneas 3, 5 y 11 de Metro y la construcción de un nuevo trazado en Madrid Nuevo Norte, línea de la que luego hablaremos. Además, también responderán a la necesidad de renovar el material móvil. Serán 40 unidades de gálibo estrecho que circularán por la línea 1 y otras 40 que darán servicio a los viajeros de las líneas 6, 8 y 11. Constarán de 6 coches con pasillos de comunicación entre ellos, de los cuales 4 serán motores y los otros 2 remolques con cabina de conducción en cada extremo, siendo convoyes más eficientes y con mayor capacidad de viajeros. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Otra noticia importante conocida estos días es la reapertura de la línea 1 en obras desde el 24 del pasado junio y que obligó a cerrar 18 estaciones de la línea más veterana de la red, con más de 100 años a sus espaldas, exactamente entre Numancia y Valdecarros. Será el 14 de octubre cuando reabran por completo, aunque algunas ya están disponibles desde hace unos días, si bien la parada de Atocha seguirá cerrada por obras más complejas durante un tiempo y seguirá habiendo trabajos nocturnos en las ya abiertas, pero sin afectar al tráfico, una novedad que se une a la reapertura del tramo también en obras en verano de la línea 9 entre Colombia y Príncipe de Vergara, reabiertas desde el 7 de septiembre. Pero si de algo se ha hablado estos días, ha sido del inicio de las obras de la futura línea de metro que dará servicio a Madrid Nuevo Norte, con el objetivo de que empiece a operar a partir de 2029, siendo la primera línea de metro de la capital automatizada, es decir, sin maquinista, una línea que contará con 3 nuevas estaciones: Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte, y su punto de partida será la estación de Chamartín, Campo Amor, con una longitud de 3 kilómetros, siendo dirigida desde un centro de control, un desarrollo urbanístico que dará mucho que hablar en los próximos años, también en movilidad, y de la que pronto hablaremos en un vídeo del canal, que estos días ha tenido la mala noticia del retraso de Adif en la venta de los terrenos de Madrid Nuevo Norte, algo que aseguran no interferirá en los plazos del desarrollo urbanístico. De esta forma, Adif, Renfe y CREA Madrid Nuevo Norte volverán a acordar una nueva prórroga de hasta un año para la venta de los terrenos ferroviarios en los que, recordemos, se asentará el nuevo desarrollo urbanístico de esta zona, tras otras 2 prórrogas anteriores. Otro detalle que está dando que hablar en la capital de España es la polémica tala de árboles por las obras de ampliación de la línea 11 de metro, un diseño de proyecto que contempla la eliminación de hasta 700 árboles de gran porte en varios puntos de la ciudad, entre túneles o estaciones, y que ha sacado a la calle varias veces a muchos vecinos de las áreas afectadas. De momento, más allá de las protestas, solo ha habido un compromiso desde la Comunidad de Madrid de paralizar el proyecto para estudiar la manera de afectar lo menos posible a estos ejemplares, incluyendo trasplantes de los que se puedan salvar, cosa complicada teniendo en cuenta el tamaño de la mayoría de ellos, un detalle que no deja contento a nadie al tratarse de árboles en muchos casos centenarios y que forman parte del paisaje de esas zonas desde hace muchas décadas.
Un tema sorprendente, que en 2023 para 2024 aún se diseña una nueva línea de metro sin tener en cuenta detalles tan delicados como este, en una ciudad que debería luchar con todas sus fuerzas por evitar la contaminación y hacer de sus plazas, calles y barrios lo más habitables posibles, donde no abundan precisamente árboles y zonas verdes de gran sombra, y donde parece que el cemento y el asfalto siguen teniendo el beneplácito a la hora de diseñar actuaciones urbanísticas. Desde Viajando Contigo apoyamos estas reivindicaciones por muy necesarias que sean las obras de ampliación del suburbano y reclamamos un poco más de sensibilidad a los responsables de proyectos como este, tanto políticos como profesionales, y ojalá que la considerable oposición que se está viendo sobre este tema surta efecto y pronto haya buenas noticias que contar al respecto. Como veis, mucha actividad en el metro madrileño del que seguiremos muy atentos para contar lo que vaya siendo noticia. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.